Bien, yo lo que quisiera que hoy quedara claro es que es Israel para Dios. Porque si analizamos un poco lo que hemos visto en ese mapa, ¿lo puedes dejar el mapa así? Dejadme el mapa puesto, por favor. ¿Qué es Israel para Dios? Israel para Dios es el pueblo de Dios. Y era el pueblo de Dios en la época de Sinaí. Y en el Sinaí Dios escogió un pueblo. Escogió un pueblo para que esparciera nada más y nada menos que la profecía de la venida del Mesías. Porque la profecía de la venida del Mesías quería representar la liberación, la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, tenía que ser un pueblo que estratégicamente estuviera situado en una zona que pudiera conectarse con las tres partes conocidas en esa época de la humanidad. Grecia había conquistado todo esto, pero primero había sido Babilonia. Después de Babilonia vino Medo-Persia. Después de Medo-Persia fue Grecia. Después de Grecia fue Roma. Pero toda esta zona enorme, esos cuatro imperios, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Acá Joan es impresionante. Gracias, Joan. Entonces, desde aquí lo veremos mejor. Israel lo tenemos aquí. Y entonces, el pacto, como veremos después, que tenía el pueblo de Israel, era comunicarse con todo el mundo conocido. Para conocerse con todo el mundo conocido, tendríamos que leer el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde estarían las cartas a las 7 iglesias. Y en las cartas a las 7 iglesias veríamos que hay puntos en esta zona y aquí, y en esta zona también, de ciudades. Estamos hablando de Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea, etcétera, etcétera. Pero cuando leemos o estudiamos estas ciudades, o estos puntos, estas iglesias donde habían cristianos, nos damos cuenta que están situados en puntos estratégicos, en carreteras importantes, donde pasaban todos los mercaderes, los comerciantes, los negociantes. Una porque Éfeso es un puerto impresionante, Pérgamo porque es el que fabrica los pergaminos, de ahí viene la palabra, el pergamino de Pérgamo. Otro porque fabrica el colirio, como es la Odisea. Otro que fabrica monedas. Y todos son puntos estratégicos en las carreteras para que el pueblo, para que el pueblo de Israel, conectándose por estas diferentes iglesias, pasen el mensaje de la venida de Cristo y la humanidad pueda entender y conocer que su responsabilidad es dar ese evangelio. El evangelio que al final lo dará Cristo en Jerusalén concretamente. Pero no quiero adelantarme ni pasar delante porque yo cuando empiezo a hablar ya me pierdo y quiero centrarme un poco en las cosas que he escrito para que no nos perdamos. Yo os anuncié que hablaríamos del Jerusalén literal y del Israel espiritual. Con esta señal ya entendemos que hay algo más lejos que no lo que hizo Dios o creó Dios en esta zona. Y ahí vamos a ir, hay bastante material, vamos a ir rápido en algunos textos, porque el objetivo de Dios era dar esto. Pero ¿qué pasó con el Israel? Con este Israel, este de aquí, y os hago pensar. ¿Este Israel cumplió con el pacto de la predicación? El Israel literal fracasó.
Y al Israel literal le dieron 3 oportunidades. Cuando salen de Egipto, en el monte, ya se les da unas indicaciones y se marca un pacto. Pero no quisiera adelantarme sin antes leer texto que está en Mateo. Vamos a ver el texto de Mateo. Si tenéis Biblias, ir buscando porque os interesará. En Mateo 21:43, capítulo 21 de Mateo, el versículo 43. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. ¿Quién dice esto? Cristo, Jesús. ¿A quién lo dice? A los israelitas, a los judíos. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con su obligación, no están haciendo lo que Él les ha pedido. Y entonces dice, el reino de Dios, o sea, el que vosotros seáis representantes del reino de Dios, será quitado de vosotros y será dado a ¿quién? A otra gente para que trabajen. De ahí viene la raíz que decimos que los cristianos, los que siguen los mandamientos de Dios, los que siguen lo que dice en definitiva en la palabra, somos el Israel moderno, pero lo veremos más adelante. ¿Qué hace Jesús? Curioso porque hay detalles que se van repitiendo. Ayer, esto no viene a cuento del sermón, pero sí que comentaba una persona conocida, dice, mañana es la Candelera, ahora. La Candelera, que precisamente es mi aniversario. Pero la Candelera son 40 días después del nacimiento de Cristo. Después, durante 40 días, la Cuaresma. Y decía, y 40 días estuvo Cristo en el desierto. Y 40 años estuvieron... ¿Cómo es que se repiten esos números? Porque Dios controla todo. Y lo controla perfectamente. Esto era simplemente que hablando de la Candelera, una broma para los que no conocéis catalán. Hay una frase muy conocida aquí: si la Candelera plora, el fred és fora. Si la Candelera riu, el fred és viu. Pero tant si plora como si riu, el fred és viu. Es decir, tanto si llueve como si hace sol, seguirá haciendo frío, porque a partir del 2 de febrero hasta mayo o así hay momentos de frío. Son frases que sirven para centrar o son anecdóticas. Hay un detalle que a mí me llamó la atención y eso me dio paso a hacer esta reflexión. Al pueblo de Israel se le dan 3 oportunidades. Y esas 3 oportunidades se producen: la primera, cuando salen de Egipto; luego, cuando son presos por Nabucodonosor, para que nos centremos; y luego, cuando viene Cristo. Esas 3 oportunidades se dan al pueblo de Dios para que rehaga y para que cumpla con el pacto que se les dio. Por lo tanto, después de la salida de Egipto, en el Sinaí, ¿qué pasa? En el Sinaí se les da un pacto. Y vamos a ver ese pacto que está en Éxodo 19, los versículos del 3 al 6. Voy avanzando. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas
de águila y os he traído a mí. Y aquí viene el pacto. Ahora pues, esas palabras claves que hay en la palabra, pues, escucha, entiende. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y de gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay una cosa que quisiera deciros. Me he saltado un texto, y lo siento porque os he pasado una línea. Me he saltado un texto que está en Juan. ¿Lo podemos recuperar? En Juan 10:16. Veremos un detalle que cuando vas estudiando, vas mirando, te das cuenta de que realmente Dios tiene un plan muy concreto y muy fijo. En todos los puntos donde hay una manifestación divina, por decirlo de algún modo, es una unidad. No son varias cosas, es una unidad. Es decir, cuando habla de un pueblo, cuando habla de un árbol, cuando habla de un rebaño, cuando habla de así, siempre es uno. Y esto lo encontramos, uno de ellos, hay infinidad de textos, y os cansaría si los leyéramos todos, pero escogí uno que me gustó más, quizá, porque nos abriga más a todos nosotros, que es en Juan 10:16. Y en Juan 10:16, si lo tenéis en vuestras Biblias, Juan 10:16, el apóstol: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz. ¿Cómo termina el texto? Y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Porque a veces decimos, bueno, ¿qué pasan ahora con las diferentes religiones y con el Islam y los budistas y los hinduistas? En la palabra queda claro el que será. Cuando Moisés dio el pacto, ahora volvemos a Éxodo, cuando Moisés recibe el pacto de Dios y entiende que ese pueblo es el que tiene que oír la voz de Dios y ser sacerdotes y gente santa para esparcir el Evangelio, Moisés baja al pueblo y les dice, en Éxodo 19, que teníamos el versículo 8, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la respuesta del pueblo. Y ahora entraré en un detalle que cuando lo oí por primera vez me gustó mucho. Hay una palabra que para algunos a lo mejor puede parecer nueva, para los niños, sobre todo que he dicho que estuviera al tanto porque diríamos cosas importantes o curiosas, la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? Cuando ya salen del monte y Dios les da, fijaros que estamos en Éxodo 19, los mandamientos cuando salen en Éxodo 20. Esto es una conversación antes de los mandamientos, para situarnos no solamente geográficamente, sino también en el tiempo. Cuando avanzan un poco más, Moisés recibe las instrucciones de cómo tiene que construir el tabernáculo y las dimensiones del tabernáculo y las cosas que deben haber y los materiales que hay que poner y las figuras que hay que hacer y los muebles que hay que poner. Y le dice, porque esto es figura de lo que hay en el cielo. Es una copia. Pero lo que me llama la atención, y me llamó mucho la atención, es esa palabra Shekinah. Shekinah es el descenso de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Y hoy la veremos en 3 ocasiones. La primera es cuando
construye el tabernáculo, cuando se hace toda la organización del pueblo y cuando el sumo sacerdote entra a oficiar en el lugar santísimo y entonces desciende la gloria de Dios y llena el campamento. Eso muchos lo nombran la Shekinah, que es la manifestación de esa gloria. Cuando reciben esta manifestación, el pueblo está perfectamente preparado. Pero cuando llegan a las puertas de Canaán, allí ya empiezan a fallar. Vamos a ver detalles. Voy a intentar dar. Estamos sobre el año 400, vamos al 900. En el año 960 se construye permanentemente el templo de Dios en Jerusalén, que lo construye Salomón. Y fijaros las palabras de Salomón, porque es un texto también interesante que lo encontramos en vamos a ver el texto de Éxodo, porque voy saltando cosas que tengo que hablar de memoria. Y quiero que veáis esa manifestación de la Shekinah, como en Éxodo 40, el versículo 34, lo dice. ¿Tenemos? Bien. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esto es la Shekinah, que luego la veremos en otro lugar. Y la veremos ahora en Primera de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 8 y el versículo 11. ¿Y qué dice Salomón? Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Otra vez la Shekinah llena totalmente el templo creado por Salomón. Pero el Israel literal, y aquí vamos a entrar en la historia ya, el Israel literal falló durante más de 400 años. De hecho, fueron los primeros y después otros 400 o unos 800 años en total. Y aquí hay una serie de fallos que duelen cuando los lees, porque los lees en Daniel, los lees en Jeremías, lo lees mucho en Ezequiel. Ezequiel es un libro duro para leer, viendo el pecado del pueblo de Israel. Por eso entendemos que Dios no pueda llegar a rehusar. Y el Israel se rebeló. Fijaros cómo se queja, cómo le duele, cómo lo expresa Daniel. En Daniel, el capítulo, no estoy confundido, Daniel 9, el versículo 5, Daniel, ya de rodillas, rogando a Dios, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Desde dónde dice esto Daniel? Desde Babilonia. No estaba en Jerusalén. ¿Qué había pasado en la historia? ¿Por qué Daniel está tan dolorido? Porque él recuerda perfectamente, como queremos, la profecía de Jeremías. Y como lo dice con todas las palabras. Y él se da cuenta de que están estos 70 años presos, cautivos, decidlo como queráis, en Babilonia, por culpa de lo que habéis oído, por nuestras iniquidades, por tus pecados, por no hacer las cosas como tú nos has pedido. Y vamos a ver un texto también duro que está en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, el versículo 14. Aquí, el libro de Crónicas explica perfectamente qué es lo que ha pasado con el pueblo. Luego en Ezequiel también lo veremos. También todos los principales sacerdotes y el pueblo
principales sacerdotes y el pueblo. O sea que no era el populacho, por decir, todos los respetos, no era la gente más simple, eran los sacerdotes, eran los que dirigían el grupo. Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Todo lo que los rodeaban los contaminó. Aprendieron de Baal, de todos los dioses imaginables, no haciendo lo que el pacto de Moisés en Israel, el pacto que hizo Dios con Moisés, tenían que cumplir. Y contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y siguen muchos más textos aquí. Pues vamos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene nada más y nada menos que 4 capítulos enteros hablando del problema del pueblo de Israel. El capítulo 1, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Y ahí leerlo, la verdad, duele. No vamos a leerlos porque no tenemos tiempo para ello, pero sí que vamos a ver que aquí Ezequiel hace una diferenciación entre los que gimen, entre los que se quejan, entre los que están intentando seguir las ordenanzas de Dios y todos los demás, que son muchísimos más, evidentemente. ¿Y qué pasó aquí? Que la Shequina abandonó el templo. Y el abandono del templo, de la gloria de Dios, son sensaciones duras, porque fijaros cómo lo dice Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Hay un texto que realmente llama mucho la atención. Ezequiel 11, los versículos 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel, la Shequina, la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué monte está al oriente de la ciudad? El monte de los Olivos. ¿Os imagináis? ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre cuando tiene la queja precisamente Daniel. La gloria de Dios se eleva, los querubines salen de la ciudad y se postran en el monte de los Olivos. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Las tropas de Nabucodonosor invaden Jerusalén, destruyen Jerusalén, eliminan a muchos de los miembros de Israel. Pero esto estaba en una profecía. Y esa profecía la encontramos en Jeremías. Vamos a Jeremías 25, por favor. Jeremías 25, versículos 4 y el 11. Y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos los profetas. Los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. La advertencia que dice. ¿Y cómo sigue en el versículo 11? Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Esa es la profecía que conocía Daniel, y por eso Daniel ruega al final de los 70 años, le pide a Dios, eso lo sabemos porque lo hemos leído 3 veces, no es motivo. Pero vamos a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas y veremos el capítulo 36 y los versículos 20 y 21. Habla de los que salieron de la ruina de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor. Los que escaparon de la espada, los que no murieron allí dentro, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Ya con Babilonia estuvieron todo el tiempo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque
todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años fueron cumplidos. Y aquí hay un texto que he querido utilizar porque cuando hacemos estudios bíblicos es un texto que utilizamos muchas veces, que está en Daniel 9:25, y esto nos situará en todo ese proceso histórico para que lo entendamos también. En Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende, esas palabras clásicas de la palabra que te hacen entender y mirar profundamente a ver qué secreto hay allí dentro. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto, pues, tanto nos lleva a la segunda etapa del pueblo de Israel. La primera etapa son esos 800 años, salida de Egipto, donde el gobierno se crea, donde hay la teocracia, donde están los gobernantes, donde nadie hace caso, ni los sacerdotes, ni nadie hace caso, y al final son cautivos, destruidos en parte por Nabucodonosor. Pasan los 70 años y entonces hay un texto que me gustó, a ver si lo sabré encontrar. Sí, justo, en Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas 36-22. Ahí que nos lo vemos en 2 libros prácticamente. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, fijaros esta palabra: Jehová despertó el espíritu de Ciro. Pero si Ciro era un gobernante, era un militar que entró, arrebató el poder a Nabucodonosor, destruyó Babilonia y montó su imperio, los medopersas. Pero a Ciro Dios le da una luz, despierta la mente de Ciro. Y a Ciro empieza y manda un primer edicto para que los judíos, los que quieran, puedan volverse a Jerusalén para edificar. Pocos hacen caso, dice la historia. Pero después viene Darío, y Darío también dice que se vayan y hace un edicto para que salgan. Y al final he nombrado el texto de Daniel porque es cuando se cumple. Artajerjes o Asuero, como viene en la Biblia, es el que hace el edicto definitivo de la salida. Y eso lo podéis ver, son 2 capítulos completos en los que explica perfectamente todo lo que se les tiene que dar al pueblo para que vayan a adorar, a Jerusalén. Y se les dan todos los elementos del templo, de oro y de piedras y de todo lo que había. Pero hay algo que me llama la atención. Vamos a ver. No sé si podemos centrar, son 2 ideas que vamos a ver cómo se cumple la tercera. La Shekinah, cuando desciende sobre el tabernáculo en el desierto. ¿Cuándo vuelve a descender la Shekinah? Cuando está el templo de Salomón. Y ahora se vuelve a producir otra vez, pero de forma muy curiosa. De forma muy curiosa que hay que ver cómo realmente Dios conduce las cosas. Y es Ageo, el profeta Ageo. Primero dice un detalle importantísimo referente al templo que se había reconstruido en la época posterior a Nabucodonosor. No sé si me vais siguiendo. Intento mantener un hilo, pero intento a ver si podemos entender. Estamos en el templo, en el tabernáculo, del tabernáculo al templo de Salomón, del templo de Salomón a la reconstrucción después del cautiverio de Babilonia en Jerusalén, que se reconstruye todo el templo. Y dice 7 semanas, más 62 semanas,
eso me habéis oído. Las 7 semanas es la reconstrucción del templo. Y las 60 semanas es cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, recupera la teocracia, recupera el gobierno y vuelve a ser el Israel nacional, el Israel literal, el que gobierna. Pero siguen sin seguir los consejos de Cristo, mejor dicho, no de Cristo, sino de Dios en este caso. Ageo dice, cuando ya está reconstruido el templo, vuelven de Babilonia y ya está reconstruido el templo, y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros, de todos los que habéis devuelto, quién ha quedado entre vosotros que haya habido esta casa en su gloria primera, en la gloria de Salomón? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? No hay gloria. El pueblo no está cumpliendo. Y si pensamos, por ejemplo, en la pasión de Cristo y cómo los sacerdotes y todo el pueblo gritaba contra Cristo, entenderemos que allí no había gloria. ¿Qué dice la profecía? En Ageo 2:7. En Ageo 2:7 el mismo profeta dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía, en la actualidad, la están valorando los que en estos momentos están en Jerusalén. Y podríamos decir un nombre, Netanyahu. Esto es un nombre que lo conocemos bien. Ellos están intentando ver esa gloria cuando se tiene que manifestar, porque los que crearon otra vez este gobierno, el Israel literal, fijaros que el Israel literal, el que vivió estas 62 semanas hasta que vino Cristo, fijaros qué profetas tuvieron: Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Zorobabel, Josué y finalmente Juan el Bautista. Y ninguno de ellos consiguió que el pueblo recuperara ese pacto que habían hecho. Ese es el Israel literal. Por tanto, es un país, un gobierno completamente árido, estéril, que no cumplieron el pacto del Sinaí. Y se cumple entonces la profecía de las 7 semanas, más 62 semanas, y luego dice, y por una semana más. Y esa semana más, una semana tiene 7 días, y los 7 días bíblicos, proféticos, son 7 años. ¿Quién está por esa semana más? Cristo. Es la última oportunidad que se les da al pueblo judío. Y hay una parábola, la parábola de la viña, que si hubiéramos cogido esa parábola, con esta parábola tendríamos todo el sermón que estamos hablando ahora. Vamos a verlo, Mateo. En Mateo, en el capítulo 21, y el versículo 33 y 34. Leeremos solamente del 33 al 43, perdón, pero vamos a leer solamente el 37, el 38 y el 39. Fijaros el 37 cómo empieza. Finalmente, diciendo, es el final, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, esto es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿De dónde sacaron a Jesús? De Jerusalén. ¿Dónde le mataron? Fuera de la viña. Esto lo dice ¿quién? Lo dice Mateo. Por lo tanto, lo dice Mateo. Lo explica Cristo en la parábola de la viña. Es una parábola, después leerla toda nos damos cuenta cómo se cumple todo. Y en esa misma parábola, en el capítulo 23 de Mateo,
en el versículo 7, dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Cuándo pasa esto? ¿En qué época calculamos que Cristo fue crucificado? Sobre el año 33. ¿Qué pasa 36 años más tarde? Los ejércitos de Roma, con un general que se llamaba Tito, que en la Biblia nos dice que era un príncipe, y en la historia también nos dice que Tito era príncipe. Coincide la Biblia con la historia perfectamente. ¿Qué pasó entonces con el Israel literal? Veamos algunas de las frases que Cristo utilizó. En Mateo 23, 34 y 36. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, Santiago, a otros crucificaréis, Pedro, a otros azotaréis, Pablo y Silas, en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, Saulo de Tarso. ¿Veis la profecía que dice Cristo? Y en el versículo 36 dice: de cierto os digo que esto vendrá sobre esta generación. Les está advirtiendo de lo que pasaría. Y antes de su muerte, la muerte de Cristo, les dice en Mateo 21, 43. ¿Qué es lo que dice Mateo 21, 43? Por tanto os digo, esto lo dice Cristo, es otra vez esas palabras que están en la Biblia, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Y qué más dice? Y dado a otra gente, para que estos cumplan, para que estos trabajen. Vais viendo cómo se va produciendo el Israel espiritual. ¿Cuándo se aparta la Shekinah de Jerusalén? Porque realmente en la época de Cristo, pues estaba la Shekinah, porque era Él. ¿Quién más importante que Cristo? Dice Mateo 24, el 37 y el 38, y luego veremos el 24, el versículo 1. ¿Qué dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os será desierta. Y ahora vemos cuándo se separa la Shekinah del templo. Porque mientras está Cristo en el templo, la gloria de Dios está en el templo. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Estaban sentados, ¿sabéis dónde estaban sentados? En el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos Cristo les profetiza cómo sería la destrucción de Jerusalén. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Pero fijaos, Jesús se levanta, sale y se reúne con los apóstoles en el Monte de los Olivos. Y siguiendo la lectura bíblica, vemos que los apóstoles le piden a Jesús: mira el templo, mira qué maravilla, aquí es donde reinarás tú, aquí es donde tendrás tu reino, donde tú serás el jefe. Y él dice: no, os digo que no quedará piedra sobre piedra. Por lo tanto, vamos a hacer de forma rápida. Recordad que el Israel literal fue asediado y destruido por el Imperio Romano en el año 70.
que hubo una dispersión de algunos judíos, que evidentemente los judíos que salieron de allí eran los judíos cristianos, los que habían aceptado el Evangelio, y algunos también poco que subieron a Masada. Es una historia larga para ver la destrucción de Jerusalén a través de los romanos. Dice Tito, recuerdo en uno de los libros históricos, que Tito dice: no me destruyáis el templo. ¿Y qué pasó? Dice, según la historia, que uno tropezó y con la antorcha que llevaba se pegó fuego al velo del templo, se volvieron locos los soldados y lo destruyeron todo, cumpliendo la profecía que había dicho Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Y este es un tema que se está debatiendo en la actualidad, porque ahora, después que Israel se reunió en el año 1948 y es el gobierno que está en estos momentos luchando en Gaza y en Asiria y en Libia y todo esto, están esperando esa manifestación de la gloria de Dios allí. Pero los que están ahora, entonces rechazaron a Cristo y ahora lo siguen rechazando. Si rechazan a Cristo, no pueden entrar dentro del pacto. El pueblo de Israel, literal, ha perdido sus funciones como pueblo de Dios. Pues vamos a ver 3 capítulos, 3 versículos solos. Y terminamos porque veo que el reloj me está empujando. Vamos primero a Romanos 2. Romanos 2, los versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en el interior, espiritualmente, evidentemente. Y la circuncisión es en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. ¿Veis de qué forma se quita una responsabilidad al Israel literal para darlo, como dice Jesús, a otra gente? Y en Romanos 9, vamos a ver de los versículos 6 al 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios no falla, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y estos son contados como descendencia. Luego, para mí hay un texto clave que está en Gálatas. En Gálatas, el capítulo 3 y los versículos del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Esta es la raíz auténtica. La fe en Cristo. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahora fijaros cómo sigue. Aquí el apóstol Pablo es genial. Escribe fantástico e inspirado y con su conocimiento mucho más. Dice, ya no hay judío ni griego. La frase es definitiva para demostrar que el Israel de Dios no tiene que ver con la nación. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Qué maravilla, ¿no? Y entonces, ¿cómo termina el texto? Y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? ¿Os parece que leamos el pacto de Israel, el pacto del Sinaí, cuando salen de Egipto? Vamos finalmente a Éxodo 19 y veamos
otra vez el mismo texto que hemos leído al principio. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Os imagináis encontrarse con Dios? Ir a hablar con Dios para que te explique las cosas. Esto es algo que no tiene explicación. Pero eso es lo que tendremos si vamos al cielo con Él. Que podremos contactar con Él para que nos explique toda esta historia. Y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob. Antes a los niños les he dicho. ¿Y Jacob quién era? Nieto de Abraham. ¿Y a Jacob qué nombre se le dio? Israel. ¿Qué quería decir Israel? Que luchó con Dios y venció. No venció Dios, venció él. Y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, hermanos, escuchad esto. Si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Vosotros me seréis un reino, ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, el Señor nos ayude y nos dé esa claridad, ese entendimiento, ese conocimiento de lo que es los pactos de Dios y su cumplimiento. De la misma forma como el pueblo de Israel no cumplió con los pactos y fracasó, como hemos dicho antes, en los pactos, cuidado con nosotros mismos, que nosotros no fracasemos y que cumplamos el pacto y podamos compartir con Dios, con los santos, con nuestros hermanos, con los que nos han dejado, y podamos vivir eternamente para que recibamos esta información. El Señor nos bendiga.